Conversé con Verónica Ortiz, columnista del Heraldo Media Group, sobre el gabinete de Claudia Sheinbaum y la reforma al Poder Judicial, y vamos a conocer lo que nos dijo. Cuéntanos, el día de hoy escribes en el Heraldo sobre el anuncio de los primeros integrantes del gabinete, pero también subrayas un asunto más, el tema de la reforma judicial que todavía está por discutirse y van a empezar los foros ya. Sí, efectivamente, porque mira, creo que en términos generales el anuncio del primer paquete de integrantes del gabinete de la virtual presidenta electa Sheinbaum pues fue bien recibido. Se trata de un grupo de especialistas en sus ramos, gente con mucha capacidad, gente ya probada. Me parece que el tema de sus especialidades, de su características más científicas, e incluso el haber venido todos prácticamente del área de ciencias, donde la propia Claudia Sheinbaum tiene sus raíces, pues creo que es una buena señal para México. Y adicionalmente, creo que cuando hablas de perfiles como los de Marta Bárcena, como los de Juan de la Fuente y Marcelo Ebrard, pues también estás hablando de gente que ya ha sido probada en el aspecto diplomático, en el aspecto de comercio internacional, y entonces eso está bien. Por ese lado, creo que son buenas noticias, pero efectivamente creo que lo que estamos enfrentándonos es o lo que no se menciona en todas estas buenas noticias, es lo que está pendiente de aprobarse, que es la reforma judicial tal como la presentó el presidente López Obrador desde febrero. Y esa reforma, en esos términos, que incluye, entre otras cosas, la elección popular para todo el Poder Judicial y la creación, por ejemplo, de un tribunal de disciplina judicial que sustituiría a la judicatura, y con rasgos también de que sus miembros serían electos popularmente, me parece que le mete un peligro innecesario y una incertidumbre innecesaria a todo lo que estos perfiles ya aprobados puedan hacer, o toda la tranquilidad que se pueda justamente transmitir. Entonces, creo que ahí nos están quedando a deber, porque es el elefante en la sala, el tema de la reforma judicial. Eso es lo que tiene a los mercados inquietos, lo que tiene a los inversionistas extranjeros con reservas, porque si bien están conformes y preveían el triunfo de Claudia Sheinbaum, el tema de un partido hegemónico con mayorías calificadas en ambas cámaras y con la posibilidad de cambiar los términos del equilibrio democrático de poderes, pues eso sí los tiene nerviosos, y creo que podría afectarnos en el mediano y en el inmediato y en el largo plazo. Oye, ¿cómo ves lo que ha declarado, por ejemplo, el exsecretario de Estado Mike Pompeo sobre este tema en el que habla precisamente de la reforma al Poder Judicial? ¿Sí estaríamos siendo menos atractivos para la inversión? ¿Sí estaríamos siendo, a lo mejor un país en el que se vea con otros ojos por este cambio a las leyes, a la reforma judicial, esto que se viene? Sí, mira, yo creo que esa es una llamada de atención bastante contundente. No hay que olvidar que Mike Pompeo fue secretario de Estado con Donald Trump. Donald Trump, que hasta este momento tiene amplias posibilidades de volver como presidente en los Estados Unidos. Entonces me parece que no es cualquier comentario, y es bastante puntual en el sentido de que no es que se haga México menos atractivo, Lupita. Yo te diría, es que estaríamos violando disposiciones que tenemos pactadas en los términos de los acuerdos internacionales, es decir, en los términos del TEMEC, por ejemplo, del que se conoce como TELECUEM, que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que ya está discutido y falta de firmarse, pero ha sido un tratado largamente, pactado y negociado. Entonces, estaríamos dejando de ser un socio confiable en los términos de los acuerdos justamente pactados. Entonces, creo que esa es una llamada de alerta. Y el otro tema que es también de preocupación, y que lo señala Pompeo, es cuando dice que si en un país en donde más o menos una tercera parte, según los propios datos que tiene el gobierno norteamericano, está dominado por cárteles del crimen organizado, pues el pensar que vas a poder hacer
selección de jueces, ¿no? Y de magistrados y de ministros de la Corte que no tengan incidencia del crimen organizado, pues eso es, dice, pues es un absurdo y además es muy peligroso, porque efectivamente el riesgo es que sean capturados por el crimen organizado. Si ya los vimos actuar en las elecciones, si ya los vimos de facto, pues no votando, y lo digo entre comillas, por candidatos simplemente porque o les dan la aprobación o los matan, ya lo vimos, ya lo vivimos en este proceso electoral, pues resulta bastante pues, ilusorio pensar en que no va a haber una injerencia de los cárteles. Entonces tú imagínate un juez que para que llegue, pues tiene que justamente pues, dictar sentencias que favorezcan al grupo que lo ayudó a llegar, ¿no? Entonces pues sí, sería prácticamente suicida el que no lo hiciera, ¿no? Entonces hay ese peligro y creo que son llamadas de atención muy claras para que las buenas noticias en términos del equipo que va a acompañar a la presidenta electa pueda trabajar en un ambiente de respeto a los equilibrios democráticos y que eso no sea lo que vaya a descarrilar pues un gobierno que todavía no arranca y que podría arrancar de manera muy, muy positiva. Muy bien, pues Verónica, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Gracias. A ti, Lupita, un saludo para ti y tu auditorio.